Bueno, vamos a Mateo capítulo 7. Estamos ya a portas de terminar el Sermón del Monte. Y ya estamos en la última enseñanza, simplemente repasando lo que ya hemos visto respecto al discípulo y la obediencia, ¿no? Entonces, estamos ahí. El significado de las parábolas. Bueno, todo esto ya lo habíamos considerado. Aquí el discípulo y su obediencia. Bien. Mateo, entonces, capítulo 7. Desde el versículo 24, vamos a retomar. Dice así, Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces vamos a dividir este tema pues en dos partes para poderlo pues, comprender. Primero, la vida basada en un cristianismo práctico, obediencia. Segundo, la vida basada en un cristianismo teórico, es decir, la desobediencia. Bueno, ya hemos hablado del cristianismo práctico, la obediencia, ¿sí? Estamos retomando para luego hablar de la desobediencia, ¿sí? O sea, el hombre y su casa sobre la tierra o sobre la arena. Ahora, el significado y el uso de las parábolas. La parábola, la palabra parábola, pues significa literalmente echado al lado, es decir, una comparación que se hace al lado, ¿cierto? Para la mejor comprensión de algo, ¿sí? Entonces las parábolas son historias relacionadas con la vida real y tienen una aplicación práctica, ¿sí? Entonces, dice el comentario Mundo Hispano, la parábola es una comparación de un relato terrenal que ilustra una verdad celestial, ¿sí? Entonces, las parábolas suelen ser breves y con elementos fáciles de recordar. Hemos hablado de eso al respecto, ¿bien? Bien, el oír como común denominador. Es decir, el oír es importante y es punto de partida para que el discípulo haga la voluntad del Señor. Pero no es un fin en sí mismo el oír, es un medio, ¿sí? Según lo que estamos leyendo aquí, el oír no es un fin en sí mismo, sino un medio para llegar a lo siguiente o al siguiente nivel que es requerido, es necesario en la vida de un discípulo, que es la aplicación, ¿sí? Entonces, ambos oyen, ¿sí? Ambos oyen y bueno, ya dijimos, escuchar es importante, oír es importante, y cuando hablamos de oír también hablamos de conocimiento, ¿sí? Eso lo veíamos en Santiago capítulo 1 del versículo 22 al versículo 25, dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, ¿cierto? Y dice porque pues el que simplemente oye pero no hace es el que se mira en un espejo, ¿cierto? Y luego se va y se olvida cómo era, pero el que mira atentamente la ley de la libertad, no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de ella, dice será bienaventurado en todo lo que hace. Entonces Santiago, el hermano del Señor, también nos enfatiza la necesidad de el cristianismo práctico, ¿sí? Es importante, o sea, no quedarnos con un cristianismo teórico. Yo personalmente pues he sido exhortado
en este punto porque uno a veces se limita a eso, ¿no? Un cristianismo basado solamente en conocimiento, y pues no nos podemos quedar allí porque quizá en eso se quedaron los fariseos, los escribas, como veremos más adelante. Entonces debemos avanzar, ¿no? Entonces el propósito de la enseñanza del Señor es conocimiento con el fin de aplicar. Bien, ahora el contexto de este pasaje, Lucas capítulo 6 del 46 al 49, también el Señor dice, y el Señor, recordemos que la enseñanza anterior era el discípulo y su autenticidad, es decir, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Esto viene de un contexto, ¿sí? En Mateo parece que el Señor pues separa un poquito, ¿cierto? Pero en últimas estas enseñanzas están ligadas y eso no lo confirma Lucas, ¿sí? Dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? El que, ¿cierto?, oye estas palabras, las pone en práctica, le compararé. Entonces también habla en Lucas capítulo 6 de la persona que oye y hace, pero está ligado con ¿qué? Con lo anterior, es decir, aquel que profesa, aquel que oye, pero también aquel que hace, ¿no? Entonces, el discípulo no solamente es auténtico en su profesión externa y en sus actividades, sino que también tiene que ser auténtico en el oír y en el aplicar. O sea que no basta solamente profesar, no basta solamente hacer cosas para Dios, porque de hecho ya vimos en el pasaje anterior, esas personas echan fuera demonios, hacen milagros, ¿sí? Profetizan incluso en el nombre del Señor, o sea que tampoco es garantía estar en un púlpito, ¿cierto? Porque el hecho solo de pasar a una tarima y compartir, pues eso no es ninguna garantía, ¿sí? No solamente es profesar y hacer actividades, como vimos en la anterior sección, sino también, como estamos viendo acá, el oír y también el conocer. Perdón, el oír, que es el conocer, y el aplicar, según lo que estamos viendo acá. Entonces vamos a enfocarnos en la primera parte, ya lo habíamos dicho, la vida basada en un cristianismo práctico, ¿sí? Y veíamos del versículo 24 al 25, cuando el Señor dice, cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿A qué se refieren estas palabras? Entonces habíamos dicho, ¿el contexto inmediato cuál es? ¿Cuál es el contexto inmediato? El Sermón del Monte. Bueno, inmediato, pues lo que hemos visto, el discípulo y su autenticidad, el discípulo y los falsos maestros, el discípulo y la puerta estrecha, ese es el contexto inmediato. El contexto inmediato, recordemos que esto hace parte de todo un sermón, que es el Sermón del Monte. Pero por extensión habíamos dicho que lo que el Señor ha dicho no solamente se quedó en el Sermón del Monte, tenemos una Biblia que va de Génesis a Apocalipsis, entonces por extensión lo que el Señor ha dicho, lo ha dicho es en la palabra de Dios, ¿sí? Básicamente. Entonces estas son las palabras a las que se está refiriendo el Señor, es decir, toda la Escritura, según 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios, es decir, respirada por Dios, entonces toda tiene esa aplicación. Ahora, ¿a qué se refiere definición de sensato? ¿Cierto? ¿Recuerda? La palabra sensato viene del griego phronimos, que básicamente traduce prudente, cuerdo, juicioso y entendido. Prudente, cuerdo, juicioso y entendido. ¿Sí? Es diferente a la palabra sabiduría, que es sofía, aunque incluye algo de ese concepto. Pero ¿cuál es la diferencia entre frónimos y sofía? ¿Se acuerda? Habíamos visto que sofía es conocimiento, ¿sí? Conocimiento, bueno, sabiduría, y algunos definen la sabiduría como la aplicación del conocimiento. Pero la palabra que el Señor habla aquí da a entender una persona que actúa de acuerdo a sensatez, ¿sí? Actúa de acuerdo a sensatez. Por ejemplo, Proverbios, creo que es Proverbios 22:3, dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Es decir, ¿qué acciones toma el avisado? ¿Pero qué acciones toma? Se esconde, o sea, toma una acción, se esconde, o sea, está actuando con prudencia, no solamente sabe que hay un peligro, sino que actúa de acuerdo a eso, entonces se esconde, ve el mal
y se esconde, o sea, toma acciones. Entonces esa sería la diferencia entre frónimos y Sofía, ¿sí? Entonces se refiere a discernimiento para actuar. Discernimiento entonces para actuar. Entonces, el oír se relaciona con conocimiento y el hacer se relaciona con prudencia, ¿sí? Entonces, ahora el Señor nos muestra la necesidad de aplicar el sermón, ¿no? Y también habíamos hecho una comparación. Bueno, ahí están en verde los sinónimos, ¿cierto? Entonces, la sensatez, como podemos ver, es un paso más allá del conocimiento. La sensatez es un paso más allá del conocimiento. El conocimiento es importante, claro que sí, pero recordemos, es un medio, no es un fin en sí mismo. Es un medio y no es un fin en sí mismo. Es decir, honrando, por supuesto, a los licenciados, a los profesores, es una gran profesión de mucha consagración, paciencia, ¿cierto? Pero, por ejemplo, un profesor que enseña, por ejemplo, pues matemáticas, ¿cierto? Una cosa es aprender de pronto matemáticas en el colegio, ¿cierto? Otra cosa es todo ese conocimiento matemático, aplicarlo a otras, lo que son las ingenierías, ¿no? Aplicarlo a, no sé, a la construcción, a los sistemas, a la electrónica, bueno, a la industria, ¿cierto? Entonces una cosa es la base, el fundamento, pero ese fundamento tiene que ser aplicado, ¿cierto? Pues, si uno se sabe las tablas de multiplicar, pero no las aplica en su vida cotidiana, ¿cierto? Pues esas son las operaciones básicas, sumar, restar, multiplicar, dividir, ¿cierto? Son cosas que uno debe saber, pero no solamente saberlas, aplicarlas, porque si eso se queda solo en el cuaderno, pues entonces no va a ser útil en la vida cotidiana, ¿no? Lo mismo y con mayor razón el Evangelio. El Evangelio no es solamente para contemplarlo, sino para vivirlo, ¿sí? Entonces, vamos a ver cada una de esas ilustraciones. Recuerda la casa. Entonces la casa representa la vida de una persona, incluyendo las acciones de una persona. Pues yo creo que eso es evidente, eso es claro aquí. Habíamos comparado 2 Corintios 5, del 1 al 4, donde dice que si nuestro tabernáculo se deshiciera, es decir, esta tienda, ¿cierto? Esta morada temporal que tenemos, esta parábola aplica para el tiempo presente, o sea, es para este tiempo aquí en la tierra, no es para el futuro, porque en el futuro la Biblia dice, cuando estemos con el Señor, ¿sí? Dice que ya no va a haber dificultades, y aquí se está hablando de tempestades, vientos, todo esto. Entonces está aplicando, o sea, es algo que se aplica a nuestra vida presente, ¿sí? La roca. Entonces la roca, recordemos que tiene que ver con la firmeza y la inmutabilidad, ¿sí? Es decir, recordemos que el Señor se define a sí mismo como la roca en el Antiguo Testamento, ya lo habíamos visto, ¿sí? Y también hablábamos de que el Señor, ¿cierto? El Señor Jesús en el Nuevo Testamento también es roca, ¿sí? Dice que la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Eso está en Hechos, capítulo Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice, y en ningún otro hay salvación, refiriéndose al Señor Jesús, pero es la roca que los expertos desecharon, ¿sí? Romanos 9, del 30 al 33 dice, aquí yo pongo encima una piedra de tropiezo, roca que hace caer, ¿sí? Porque pues los judíos, su concepto del Mesías no era el mismo concepto de Dios, ellos tenían un concepto algo distorsionado, por eso rechazaron al Señor, ¿sí? Entonces el Señor es esa roca. Para unos, fortaleza y apoyo, para otros, tropiezo, pero igual, ¿cierto? O sea, los que tropiezan no pueden arrastrar esa roca, tropiezan, ¿sí ve? O sea, habla de firmeza, estabilidad, tanto para los que se salvan como para los que se pierden, ¿sí? 1 Corintios capítulo 3 del versículo 10 al versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, es Jesucristo, ¿sí? Efesios 2 del 19 al 22
edificado sobre el fundamento de los apóstoles, de los profetas, siendo la principal piedra al ángulo, Jesucristo mismo. Primera de Pedro capítulo 2 del versículo 4 al versículo 8, acercándonos a él, piedra viva, dice, ciertamente desechada por los edificadores, pero ha venido a ser cabeza del ángulo, ha venido a ser cabeza del ángulo, dice, para nosotros es precioso, ¿sí? Y nos acercamos a él, y luego habla de que nosotros seamos edificados, es interesante, como casa espiritual, ¿sí ve? Se está refiriendo como iglesia, pero es interesante que después de hablar del fundamento que es Cristo, nosotros seamos edificados como casa espiritual, ¿cierto? Entonces, ¿a partir de dónde construye la iglesia? A partir de las palabras del Señor Jesucristo. Entonces recordemos tres aspectos. Primer nivel, Dios es la roca, ¿cierto? Lo que estamos viendo. Segundo nivel, pues si Dios es la roca, si el Señor es la roca, si el Señor Jesús es la roca, sus palabras son de la misma naturaleza, o sea, inmutables y firmes. Y en tercer aspecto, aquellos que hacen esa palabra también permanecen. De hecho, así lo dice, no recuerdo en qué salmo, dice, los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Los que son como el monte los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Bueno, yo creo que eso está del Salmo 120 en adelante. Ya lo vi. Salmo 125, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Por qué? Porque como el Señor es la roca, y los que se apoyen en su palabra, pues van a adquirir también esa misma seguridad, o sea, no van a caer, según lo que estamos viendo en el Salmo 125. ¿Sí ve? Es decir, nosotros nos adherimos a esa naturaleza de firmeza y estabilidad, o sea, nosotros no somos la roca, pero la roca nos da estabilidad, ¿sí? Entonces, dése cuenta, digamos, en tres pasos hemos visto el aspecto de la roca. Entonces, primero, el Señor es la roca, ¿sí? Dios es la roca. Y lo que sale de la boca de Dios es seguridad, es firmeza, roca. De hecho, el Señor está diciendo que el que oye y hace le comparará a un hombre prudente que edifica sobre la roca. O sea, está relacionando la firmeza con las palabras que el Señor ha proclamado, ¿cierto? Pero esas palabras tienen que ser puestas en práctica en la vida del discípulo. ¿Y qué le proporcionan al discípulo? Estabilidad también, ¿sí? Estabilidad. Yo pongo un ejemplo, como un imán, ¿cierto? Un simple metal no atrae nada, pero cuando ese metal se une a un imán, ¿cierto? Ese imán adquiere esa propiedad, ¿cierto? De atracción, ¿sí? O sea, se imanta, no sé cómo se dirá, pero adquiere la misma propiedad. Entonces nosotros, al estar unidos a la roca, entonces nosotros también adquirimos la naturaleza del Señor, es decir, nos permite permanecer. Para que estemos firmes en lo que estamos hablando, recordemos lo que leíamos en Primera de Juan capítulo 2, versículo 17, bueno, hablando de que el que ama al mundo, ¿cierto? Dice, el amor del Padre no está en él porque todas las cosas que están en el mundo pasan, pero en el versículo 17 dice el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto yo creo que está muy relacionado con lo que estamos hablando de la roca. No solamente permanecer en esta vida, la vida cristiana, o sea, aquí en la tierra, sino que eso también nos da seguridad eterna, ¿sí? Entonces, dése cuenta, el que hace la voluntad de Dios, y que estamos leyendo en Mateo, el que oye y hace, es decir, obediencia. Permanece para siempre, ¿qué está diciendo el Señor? Es como aquel que construye su casa sobre la roca y va a permanecer firme, ¿sí? No se cae, ¿bien? Entonces, eso hablábamos en cuanto a la roca. Entonces, la roca ilustra la seguridad, ¿cierto? Que posee un discípulo del Señor, producto de conocer y vivir su enseñanza. Entonces, la palabra entonces, ¿qué nos ofrece? Nos ofrece verdadera seguridad, ¿sí? Una pregunta. En los sitios donde se inundan.
Sí, señor. Sí. En tiempo, lo que su merced está diciendo, para que lo puedan escuchar acá. Eh, Se está refiriendo a las regiones donde hay invierno, ¿cierto? Y el agua física golpea con igual ímpetu y violencia tanto las casas de los creyentes como los no creyentes. Y pues frente a esas circunstancias, pues reaccionan distinto, ¿no? Por ejemplo, una persona sin Cristo que no tiene, digamos, esa dimensión de la eternidad, pues ve sus esperanzas perdidas, o sea, sus muebles flotando, sus casas, ¿cierto?, arruinadas, o sea, eso es dolor. Ahora, para el creyente no significa que no haya dolor, sino que tiene una perspectiva más grande, es decir, su vista se amplía, va más allá, a la eternidad, ¿cierto? Dándose cuenta que esto, de un momento para otro, se puede acabar, ¿sí? Pero tiene una perspectiva diferente, es decir, sí, es una gran ilustración, algo físico, algo que está pasando, pero los creyentes reaccionan diferente a los no creyentes. Así sufran físicamente los mismos efectos. Y ahora vamos a pasar a recordar lo que hablábamos respecto a la lluvia, los ríos y los vientos. Estas pueden ser las circunstancias y dificultades con las que se enfrenta el creyente en su vida, es decir, aquí en la tierra. Y enfatizamos algo muy importante, que tanto a unos como a otros les llega a las mismas circunstancias, como decíamos ahorita. Es decir, alguien dirá, pero ¿por qué no consigo empleo? ¿Por qué me enfermo? ¿Cierto? ¿Por qué los sufren los justos? Pues estamos en la tierra y aquí nos estamos dando cuenta que estas dificultades llegan tanto para unos como para otros, ¿sí? ¿Qué le da seguridad a una persona? O sea, la seguridad se la da el mantenerse oyendo y haciendo la palabra del Señor, ¿sí? Entonces, bueno, hablamos de las circunstancias aquí en la tierra, ¿sí? Lo que hemos citado, las circunstancias aquí en la tierra. Por ejemplo, ¿qué vientos? Yo doy un ejemplo, en la Biblia se habla de vientos de doctrina, es decir, que una persona que oye y vive, entonces eso también puede ser una protección para cuando vengan todo tipo de enseñanzas falsas, porque no es algo nuevo, habíamos visto en uno de los estudios, precisamente cuando hablamos de los falsos profetas. Los falsos profetas y las herejías no son cuestión de ahora, hoy en día abundan, sí, pero eso desde la época de los apóstoles se han levantado. El mismo apóstol Pablo había hablado de eso, de que van a venir, van a venir corrientes falsas, falsos maestros. Entonces, cuando hablamos de los vientos de doctrina, entonces estamos hablando de todas esas corrientes que dan con ímpetu, ¿cierto?, en la vida de una persona o en una congregación. Y de acuerdo a que la iglesia oiga y practique, ¿cierto?, dependiendo de eso, si lo hace o no lo hace, se va a mantener o va a ser arrastrado. O sea, estoy dando ejemplos de qué lo que pueden significar los ríos, los vientos, por ejemplo, los vientos de doctrina, ¿sí? También podemos hablar de las aguas. Bueno, las aguas a qué hacen referencia. Esto me acuerda el Salmo 69, cuando el rey David dice, creo que es el rey David, sálvame, oh Señor, porque las aguas me han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo y no puedo hacer pie. No se está refiriendo a aguas físicas, se está refiriendo a circunstancias difíciles, o sea, circunstancias, no sé, personales, familiares, ¿cierto? Morales, ¿cierto? De ministerio, bueno, todas esas dificultades, entonces pueden referirse, ¿sí? Pero David no está hablando de aguas físicas, eso es evidente, está hablando del alma, y el alma no se ahoga con agua, ¿cierto? Entonces está hablando de circunstancias personales, cosas que estaba viendo en ese momento, ¿cierto? Entonces, en cualquiera de los anteriores casos, tanto el conocimiento como la aplicación de la enseñanza son una verdadera protección, ¿sí? Ahora, ningún discípulo puede evitar estas cosas. Su responsabilidad es asumir la enseñanza del Señor oyendo y haciendo, ¿sí? Bien, la razón por la que la casa no cae, versículo 25, descendió lluvia y vinieron ríos y asolaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, cuando el discípulo se apropia de la firmeza e inmutabilidad del Señor, ¿sí? Cuando nos apropiamos de la firmeza
y la inmutabilidad del Señor, la roca. ¿Se acuerda? Salmo 125, los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y cuando nos apoyamos no solamente en su naturaleza, sino también en su obra, ¿sí? Entonces, mediante el conocimiento y la práctica, la vida de esa persona va a permanecer y no va a sufrir daño alguno, ¿sí? Entonces, una persona que se apropia de la naturaleza y la obra del Señor, al vivir la escritura, entonces, ¿eso que le brinda? Le brinda una protección, es decir, la obediencia práctica es una protección para el discípulo, la obediencia práctica es una protección para el discípulo. Recordemos lo que pasó en Egipto, cuando los israelitas, el Señor les dijo, bueno, sacrifiquen un cordero en la Pascua y luego apliquen esa sangre en los dinteles o en los postes de las puertas, en los marcos de las puertas. Y eso que hizo, o sea, la obediencia los protegió. No solamente conocer la doctrina de la Pascua, sino que la comieron, es decir, se apropiaron de ella y aplicaron, ¿sí? Es decir, la obediencia los protegió. Si ellos no hubiesen sido obedientes y solamente se hubiesen quedado con el conocimiento, pues igual iban a perecer, es decir, el conocimiento no les iba a ayudar más que o sea, no iban a hacer más que la ignorancia de los egipcios. Igual iban a perecer, porque es que no era solamente saberlo, sino aplicarlo, ¿sí? Aplicar. Entonces, repito, la obediencia práctica es una protección para el discípulo, ¿bien? Y ahora pasamos a la segunda parte, porque no hemos definido la arena, pues que de acuerdo a lo que vimos es completamente lo contrario, pero ya vamos a ir. Entonces, la vida basada en un cristianismo teórico, o sea, desobediencia. La vida basada en un cristianismo teórico. Recordemos lo que el Señor dice en Lucas 6, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Entonces, dice versículo 26 al 27, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, ahora, aclaramos que aunque esto le llamemos cristianismo teórico, pues no es verdadero cristianismo, ¿no? En el numeral 1, nosotros aclaramos la mayoría de conceptos y significados respecto a esta parábola. Entonces, ya podemos ir identificando lo que ocurre con esta persona, comenzando por la definición de insensato. Ya definimos prudente, una persona que se dispone a actuar, Insensato, la palabra insensato viene del griego moros, que es una palabra bastante, pues, bueno, terrible en el griego, no una grosería, pero sí ofensiva, ¿cierto? Pero aquí no es una palabra ofensiva, aquí es una realidad, el griego moros. Denota entonces primariamente, ya vemos ahí, obtuso, lento, y la raíz ahí, mu, es tonto. O sea que de ahí se podría decir que esta persona es estúpida, es ignorante, es insensata. Esto no es una ofensa, esto es una realidad. En este contexto es una realidad. Diferente a lo que veamos en Mateo 5, dice cualquiera que le diga a su hermano raca o le diga moros, ¿cierto? Necio, lo está, o sea, sin razón y sin fundamento, solamente por insultarlo, solamente porque está airado con esa persona. Entonces, en ese caso, es una ofensa. Pero aquí el Señor no está ofendiendo, el Señor está explicando una realidad. Es decir, una persona que realmente es ignorante, ¿cierto? Como estamos leyendo, es insensata. ¿Qué razones hay, ¿cierto? O sea, ¿cómo podría una persona caer en insensatez? Bueno, teniendo el conocimiento y no aplicándolo, lo estamos viendo claramente. Entonces, a este punto llega, o sea, nosotros normalmente, y no vemos en ninguna versión de la Biblia que diga, o por lo menos no recuerdo en este momento, que diga, le compararé a un hombre estúpido, porque los traductores, pues, no es una palabra bastante fuerte, entonces como para moldearlo un poquito, colocan insensato, ¿cierto? Que es como más técnico, pero en realidad, ¿cierto? Esta palabra habla de una persona, ¿cierto? Como diríamos hoy en día, cabeza hueca. Y no es por ofenderla, sino que es una realidad, porque tiene el conocimiento, pero se quedó solamente en conocimiento. Y esta palabra la podemos, varias veces la encontramos
en el Nuevo Testamento, eso es lo que significa. Entonces, tener un cristianismo de solo conocimiento es absurdo delante de Dios. ¿Por qué? Porque es que un cristianismo de solo conocimiento es inútil, es débil y es ineficaz. ¿Sí? Es débil y es ineficaz. O sea que una persona obediente es una persona estable, firme. Una persona desobediente es una persona que no tiene seguridad, ¿cierto? Frente a las circunstancias adversas. O sea que una persona que oye y no aplica es tan insensata como aquel que construye sobre la arena, ¿cierto? Así de sencillo. No, que ha escuchado. Ha escuchado porque es que el ejemplo es el que oye y no hace, ¿sí? Correcto, ese es el énfasis, o sea, en eso consiste, perdóneme, pero es lo que estamos viendo en el griego, la estupidez. Que oiga, perdón, y no haga. Es decir, que una persona que oiga y no haga, quizás más insensata que aquel que no conoce, pues porque es el que no conoce, ¿cierto? Pues de que se le va a pedir cuentas. Pero aquel que conoce y no hace, ¿cierto? Es insensato. O sea que una persona que viene a la iglesia y no vive, es más insensata quizá que un incrédulo, porque el incrédulo no tiene el conocimiento. El que viene a la iglesia tiene el conocimiento y pues si tiene conocimiento porque no aplica. En eso consiste entonces la insensatez. ¿Sí? Retomemos lo que dice Santiago capítulo 1 del 21 al 25. ¿Sí? Para que le dé vergüenza. Lo colocamos en rojo para que, aunque esté viendo así, le dé vergüenza. Bueno, yo creo que cada uno de nosotros tenemos mucho de qué ser orgullosos. Dice el versículo 22, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica, o sea que una persona que solo la oye se está engañando a sí misma, ¿sí? ¿Cómo lo dice en términos de Mateo? Es insensata, moros, ¿sí? Tonta, cabeza hueca. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y ya se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta, que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Bien. Entonces, ahora sí, de acuerdo a eso, miremos la arena. Entonces, la arena hace referencia a la fragilidad, dos cosas, fragilidad y por consiguiente inutilidad de confiar en un conocimiento sin el propósito de aplicarlo, Santiago 1:22. O Lucas, como habíamos visto, Lucas capítulo 6, cuando también el Señor está hablando esta enseñanza, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Sí? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicará quién es semejante. Entonces, habla, y aquí nos da unos detalles. Dice, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Es decir, el río dio con fuerza, ¿sí? Pero estaba sobre la roca. Es decir, que las circunstancias que nos vienen son fuertes, no son sencillas, son fuertes, ¿sí? Mas el que oyó y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, es decir, ni siquiera cavó y ahondó, no profundizó, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Yo creo que es el deseo de tomar este conocimiento para aplicarlo, según lo que estamos leyendo, ¿no? Según lo que estamos leyendo. Bueno, al estudio más profundo de la palabra de Dios con el propósito de aplicarla, ¿sí? Ah, sí, sí, claro. Un trabajo y una dedicación. O sea, hay un esfuerzo. Hay un esfuerzo porque para acabar no es fácil. Hay que echar pica, hay que echar pala, ¿cierto? Entonces eso que
implica pues sudor, es decir, está actuando, correcto. El otro no, el otro simplemente ahí sobre sobre la arena, no hizo ningún trabajo, ¿sí? Conocimiento solamente. Sí, entonces hablamos de esto, ¿cierto? La fragilidad e inutilidad de confiar en un conocimiento sin ese propósito de aplicarlo, ¿no? Ahora, hay algo que me interesó, vi no recuerdo cuál es este comentarista, creo que es McDonald o Mundo Hispano, las pruebas que revelan cada cimiento, o sea que, ¿cómo sabe uno quién es quién? Pues las pruebas evidencian, ¿sí? Las pruebas lo evidencian, porque en primera instancia las dos casas son iguales y los dos parecen ser sensatos, ¿sí? Pero son las pruebas las que evidencian lo que es, ¿cierto? Recordemos lo que pasó tristemente allá en Medellín, en el barrio El Poblado, en el edificio Space, no sé cuál de todos era, pero pues era un edificio más entre todas esas edificaciones, y sin embargo los estudios pues el solo hecho que haya colapsado habla de los malos cimientos, la mala construcción, no solamente los cimientos, sino yo no sé, la edificación como tal, ¿cierto? Pero ¿qué determinó que era malo? O sea, ¿qué diferenció ese edificio malo de los demás? El tiempo y el uso. El tiempo y el uso determinó entonces que ese edificio, ¿cierto? Pues estuvo mal construido, ¿no? Pero en primera instancia, pues parecía bien. Y lo mismo ocurre pues, en la vida cristiana. Una persona, y aquí todos somos cristianos aquí dentro de la iglesia, pero es en las circunstancias difíciles en las que se sabe esa persona sobre qué fundamento está, ¿sí? Entonces, tanto la edificación, ¿cierto? Tanto la edificación del prudente y el insensato, pues son idénticas a simple vista. Por ejemplo, Marcos capítulo 13, del 24 al 30, sin ir allí, solamente lo cito, habla de el trigo y la cizaña. En últimas, tanto el trigo como la cizaña son idénticos. Tanto que dicen los segadores, creo, Señor, quitamos la cizaña, no, porque al quitar la cizaña pueden también arrancar el trigo, entonces espérese a la siega, y entonces ahí sí primero quitemos la cizaña que va a ser hecha al fuego y luego recojamos el trigo en el granero. Entonces, de acuerdo a esto, vemos que son iguales, pero hay que esperar, ¿cierto?, que se demuestren y se vean los frutos. En este caso, ¿cómo serían los frutos o cómo sería el resultado? Pues las pruebas, las dificultades, las circunstancias hacen ver quiénes son realmente y quiénes no son realmente. Yo recuerdo, creo que era Richard Wurmbrand, en su libro Torturado por Cristo, recordemos Richard Wurmbrand, un judío y pastor rumano que sufrió bajo la persecución primeramente nazi, pero su mayor parte comunista, ¿cierto? 14 años pasó en las cárceles, lo creyeron muerto, ¿cierto? Pero este hombre de manera sobrenatural sobrevivió, y él entre muchas de sus enseñanzas habla que en una ocasión estaban los cristianos reunidos y entonces entró un soldado ruso, ¿cierto? Bueno, me hacen un favor, me van diciendo quiénes son los creyentes acá, ¿cierto? Primeramente vamos a sacar a los que no son, ¿cierto? Los que no están dispuestos a morir, ¿cierto? Y salieron los que les dio cosita. Y ya cuando se fueron los que no, entonces el soldado ruso traía como una información de otros cristianos porque el soldado era creyente. Entonces dijo, no, es que necesitaba primero cerciorarme de que estuviéramos los que tienen que estar, porque es que la información es delicada y no puede estar cualquiera, porque pues pueden haber aquí espías, ¿sí? Entonces se cuenta que al verse enfrente a un fusil, entonces ahí se determinó entonces quién era verdaderamente. Yo recuerdo hace también algunos años, yo recuerdo, no sé, un video, no sé si en YouTube, donde había un hombre que tomaba una pareja, ¿cierto?
no sé, la secuestró, el hombre tenía un arma, les hizo llevar el carro por allá a un terreno bien lejano, los bajó del carro, ¿cierto? Y entonces les apuntó a cada uno, bueno, ¿por cuál empiezo? ¿Usted cree de verdad lo que usted, o sea, verdaderamente usted cree, ¿cierto? Lo que usted está diciendo, que usted ama a Cristo, que sí, y claro, el hombre llorando con su esposa, ¿cierto? El caso es que ni el uno ni el otro quisieron morir, ¿cierto? Prefirieron decir, bueno, no, hasta allá no llego. Y entonces el que estaba apuntando con un arma básicamente daba a entender que tenía dudas en la vida, ¿cierto? Que tenía dificultades, pero él quería encontrarse realmente con cristianos que pudieran sacarlo de esa duda, ¿sí? Y él empezó a apuntar y no tenía balas, simplemente era un arma descargada, pero él quería realmente encontrarse con alguien que estuviese dispuesto a entregar su vida, es decir, un cristiano genuino, para poder creer en esa persona y contarle sus problemas. Pero dado que esta pareja no estuvo dispuesta a morir, el hombre los deja y se va porque, claro, ¿cómo queda esa pareja? Pues, caramba, nuestro cristianismo, ¿qué es? Pero ¿qué reflejó la verdadera naturaleza de su cristianismo? Las dificultades cuando fueron puestos entre la espada y la pared. Hace poquito, bueno, no me le quiero dañar la película a los que no la han visto, pero voy a citar un poquito de la película Pablo Apóstol de Cristo, ¿sí? Cuando hace poquito que Jim Caviezel, que hizo la Pasión de Cristo, la protagonizó. Entonces, cuando dicen están los cristianos ahí encarcelados y entonces les vienen con la noticia de que mañana hay juegos, y juegos es que a los cristianos se los echaban a los leones y la gente como un espectáculo de circo, como quien ve hoy en día un partido de fútbol, ¿cierto? Eso era la emoción del pueblo en ese momento. Entonces la gente estaba, ¿cierto?, conmocionada. Los cristianos estaban conmocionados, pero entonces viene Lucas en ese momento ahí y los alienta, dice que no, esto es solamente un momento para lo que nos espera en la eternidad, pero pues es en esas circunstancias que se dan cuenta, o sea, que el cristianismo sale a flote, el verdadero cristianismo, ¿sí? Se prueban los cimientos, ¿no? A ver si esa casa es sismo resistente o no es sismo resistente, es decir, si nuestras vidas son o no son, ¿sí? Entonces uno a veces no quisiera, y ninguno de nosotros, yo creo que ninguno está alzando la mano para que vengan las pruebas, pero las pruebas evidencian el verdadero cristianismo, ¿no? Y eso es lo que ocurre en países, en Oriente Medio, países donde el evangelio está restringido, pero es ahí donde crecen los mejores cristianos, ¿cierto? Donde los cristianos crecen más firmes, ¿cierto? Con mejores convicciones que lo que de pronto aquí en Occidente, que no somos tan perseguidos, ¿cierto? Nos preguntan en el trabajo si somos cristianos y uno le da vergüenza, o uno está en la calle, o uno le da a veces vergüenza, ¿cierto? Es decir, su cristianismo no era tan como el que cree que tiene, de puertas para adentro, entonces, puertas de iglesia para adentro, ¿sí? Entonces son las circunstancias las que hacen ver, ¿cierto? Si esa persona vive un cristianismo práctico, solamente un conocimiento, o sea, solo teoría, ¿sí? Entonces el Señor aquí nos la pone clara. Un cristianismo sin obediencia está condenado o está destinado a la ruina. Y dice que es grande la ruina, no es pequeña. Una persona que conoce y no obedece, su ruina es grande. Su ruina es grande. Entonces, un cristiano o un llamado cristiano que solo oiga, se llene de conocimiento en una iglesia y no viva, está destinado entonces a la ruina, según lo que estamos viendo, ¿no? No lo digo yo, está diciendo el Señor. Entonces las pruebas revelan cada cimiento, ¿no? Bueno, la cita que les decía ahorita, abro comillas, no recuerdo el comentarista, dice: los cimientos no son visibles al ojo humano, pero las pruebas revelan la clase de cimientos. Repito, los cimientos no son visibles al ojo humano, pero las pruebas revelan la clase de cimientos. Resultados de un cristianismo teórico. Dice, y cayó y fue grande su ruina. O sea que un conocimiento aislado de la práctica no solamente es infructuoso, sino que también es destructivo. O sea, no solamente no ayuda,
sino que también es ruina, ¿sí? O sea, uno no se queda en la mitad, o sea, no es que ni me pasó nada bueno ni me pasó nada malo, no, va a caer en ruina, ¿sí? Entonces, aquí estamos siendo seriamente redargüidos si nuestro cristianismo solamente se ha limitado a, recibir conocimiento y a recibir conocimiento, es decir, es un problema muy común en medio de nosotros, solamente acostumbrados a recibir conocimiento sin temor de Dios, ¿no? Bien, entonces pasamos ya a la conclusión de este sermón y lo ponemos como punto I, que es el efecto del sermón, versículo 28 al versículo 29. Versículo 28 al versículo 29. Recordemos que, pues, ya esta última parte se refiere a el contraste entre verdadero cristianismo y falso cristianismo, que comenzó con la enseñanza de la puerta estrecha y la puerta ancha, y el camino angosto y el camino espacioso. Entonces aquí estamos viendo esta conclusión, ¿sí? Entonces, pero nosotros, más que conclusiones, el efecto que produjo ese sermón en aquellos que estaban oyendo. Entonces, versículo 28 al versículo 29, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bien, dice que la gente en primera instancia se admiraba. La palabra admirarse en el griego realmente es golpear con asombro, o sea, la gente como que queda salida, ¿cierto? Como cuando, ¿cierto? No sé, le mueven el piso y la palabra básicamente es golpear fuera, echar, ¿cierto? Sacarlos fuera de sí, o sea, golpearlos de tal manera que queden fuera de sí. O sea, estas personas fueron sensibilizadas, fueron o sea, perdóneme, para bien fueron afectadas, ¿sí? Fueron estremecidas, fueron impactadas con el sermón del Señor. No fue cualquier sermón, ¿sí? No fue, listo, ya se pueden ir. No, fue literalmente, fueron golpeadas, ¿cierto? Impactadas. ¿Sí? No, esto no quedaron indiferentes a lo que el Señor estuvo diciendo, ¿no? Eso significa la palabra que se admiraron. O sea, este sermón, ¿cierto? Produjo un efecto muy profundo en los que estaban oyendo. No solamente en los discípulos, en todos, muchos de los que estaban oyendo. De hecho, si usted mira más adelante, ya en el capítulo 8 dice que le seguía mucha gente después de eso. Es decir, ante esa enseñanza, pues las personas no iban a quedarse de brazos cruzados. Vieron en el Señor alguien especial, ¿cierto? Vieron algo, pues, que realmente les sacó, pues, del molde en el que estaban. Mateo, allí capítulo 8, dice: cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente, ¿sí ve? O sea, los impactó, la gente quería más del Señor, ¿cierto? No fue cualquier mensaje, no fue cualquier sermón. Bien, ahora la doctrina entonces significa instrucción o enseñanza, básicamente, ¿sí? De ahí también creo que viene la palabra doctor, ¿sí? O sea, una persona que sabe bastante. De ahí viene doctrina, pero básicamente es enseñanza. Entonces, de acuerdo a lo anterior, la enseñanza fue impactante, ¿cierto? Y de hecho lo sigue siendo, por eso estamos nosotros reunidos acá. La palabra, dice, la palabra del Señor es espíritu y es vida. Según Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea que si tienen vida, van a producir algo en la persona que está oyendo. O sea, la palabra hace su efecto, independientemente quien la esté predicando, quien la esté dando en ese momento, ¿cierto? Esa es mi confianza al yo estar acá, pues porque si me apoyara en mi elocuencia o me apoyara en mis
virtudes, pues me sentaría a llorar más bien y yo cerraría, ¿cierto? Digamos, este, este ministerio personal, ¿cierto? Pero no me apoyo en mí mismo. Sé que la palabra, independientemente de que sea, en este caso yo, pues hace el efecto, porque es que no es la persona, es la palabra, ¿cierto? Dice, no regresa vacía, según vemos Isaías 55, pero aquí en Juan 6:63 las palabras que el Señor habla son espíritu y son vida, estremecen, ¿sí? Más adelante vamos a ver cómo los fariseos mandan a los alguaciles del templo en Jerusalén que arresten al Señor, y cuando regresan sin el Señor. ¿Y qué pasó? ¿Cierto? ¿Y qué pasó? Le preguntan los sacerdotes, bueno, los que estaban allí, dijeron, es que nunca un hombre ha hablado como este hombre ha hablado, ¿sí? Y ellos no creo que hayan tenido que escucharlo mucho tiempo para darse cuenta, perdón, que el Señor era diferente en la manera como hablaba y enseñaba, ¿no? Entonces, él había hablado a todo tipo de personas en ese lugar, en ese sermón, ¿cierto? En ese monte. Había todo tipo de personas, mayormente del pueblo del común, porque esto fue en Galilea, si no estoy mal. Esto no fue en Judea, esto fue en Galilea. De hecho, cerca a Capernaum tuvo que haber sido, ¿sí? Ahora, dice que se admiraban de su enseñanza, o sea, estaban golpeados con asombro. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bueno, yo no tenía como mucho entendimiento, es decir, ¿qué significa o a qué se refiere hablar con autoridad, ¿cierto? Y no como los escribas. ¿En qué consiste esa autoridad? Entonces vamos a ver la diferencia entre la enseñanza del Señor y la de los escribas. Ahora, ¿el pueblo era la primera vez que habían escuchado la ley en ese momento? No, seguramente, porque de todas maneras ellos tenían una tradición, ellos tenían una fe judía, en mayor o menor conocimiento, pero la tenían. Entonces, ellos ya tenían, ellos no era la primera vez que escuchaban, de hecho habían sinagogas, en Capernaum había una sinagoga y seguramente los sábados, muchas veces desde su infancia, las personas escuchaban la ley. No era la primera vez, pero notaron una diferencia en el Señor. Es decir, ellos ya tenían un punto de partida para comparar. Entonces, ya, o sea, la enseñanza del Señor la están contrastando con la de los fariseos que los habían escuchado. ¿Y cada cuánto los escuchaban? Los escuchaban constantemente. Cada sábado los estaban escuchando, ¿sí? Entonces, esto era diferente, ¿no? ¿En qué sentido diferente? En exposición, en aplicación, todo de eso hablaremos, pero primero vamos a hablar de los escribas. Dice que no enseñaban como los escribas. ¿Quiénes eran los escribas, básicamente? ¿Sí? La palabra escriba en griego es gramateus, y de ahí viene el término gramática, ¿sí? O sea, la manera de escribir. Hombre de letras, maestro de la ley. En el Antiguo Testamento los escribas en primera instancia tenían más bien como una función más como de gobierno, en la monarquía, es decir, eran aquellos que escribían los decretos, ¿cierto? Las cartas de los reyes, todas esas cosas. Pero los escribas de acá, ¿cierto? Y a partir ya después de que el pueblo fue hecho cautivo en Babilonia, empezaron a formarse esas escuelas cuando digo escuelas no las edificaciones, sino el grupo de personas que empezaron a estudiar la ley, ¿cierto? A escribirla, a transcribirla, porque es que yo creo que esa era una de las principales funciones de los escribas, según lo que vemos acá. Eran los que transcribían, ¿cierto? El Antiguo Testamento, transcribían las tradiciones, o sea, la Mishnah, ¿cierto? El Talmud, todo ese tipo de cosas. Entonces, vamos a hablar un poquito respecto a los fariseos, a los escribas. Alguna vez hablamos de los fariseos y los saduceos, pero no recuerdo haber hablado de los escribas. Entonces vamos a hablar de los escribas. ¿Quiénes eran esos escribas, no? Entonces, ellos, bueno, estaban en relación con los fariseos,
De hecho, parece que formaban un solo grupo con los fariseos. Los fariseos se caracterizaban, pues, se suponía que eran intérpretes, conocían la ley, ¿cierto? Eran personas que estudiaban la ley, ¿cierto? Entonces formaban un solo partido en la práctica, ¿sí? Según voy a tratar de leer algunos pasajes antes de terminar. Lucas 5:21 dice así rápidamente: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Es decir, dentro de su teología no cabía que el hijo del carpintero, que el Señor Jesús, perdonara pecados. Pero sí ve que los están asociando fariseos con escribas, ¿sí? Y también los escribas estaban relacionados con los sacerdotes. De hecho, Esdras en el Antiguo Testamento era un sacerdote y era escriba, ¿sí ven? Escriba y sacerdote. De hecho, parece que los primeros escribas religiosamente hablando, es decir, en cuanto a la tradición judía, eran sacerdotes, tenían que ser de los sacerdotes, ¿sí? Por ejemplo, ahí en Mateo capítulo 2, versículo 4, dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, ¿sí ve? O sea que Herodes estaba preguntando en cuanto a dónde iba a nacer el Señor. Entonces Herodes no iba a llamar a cualquiera, llamó a los sacerdotes y llamó a los escribas, personas que sabían, claro, ellos enseñaban la ley, tenían que saber, ¿sí? Bueno, de ahí para allá, Marcos capítulo 8, versículo 31, voy a leer así rápidamente, dice, y comenzó a enseñarles que era necesario el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. ¿Sí ve? O sea que los escribas hacían parte, por así decirlo, de la crema innata de la sociedad judía, de la sociedad religiosa, o sea, ellos eran líderes prominentes, ¿no? Se les consideraba naturalmente calificados para enseñar en las sinagogas, según Marcos capítulo 1, versículo 22, dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El Señor no solamente asombró a los que estaban en el Sermón del Monte, sino lo hacía cada vez que enseñaba, porque en este caso en donde se encontraba en una sinagoga, ¿sí? ¿Dónde enseñaban los escribas? Pues enseñaban en las sinagogas, ¿sí? ¿Dónde otro lugar? Pues principalmente allí en las sinagogas. Ambicionaban honores, Mateo capítulo 23 del 5 al 11, de hecho Mateo 23 hace parte de una fuerte reprimenda, o sea, una exhortación fuerte del Señor. Yo creo que las exhortaciones más fuertes del Señor no fueron hacia los gobernantes, no fue hacia el pueblo, sino fue hacia la clase religiosa de los judíos. Contra ellos fue que el Señor reservó pues los sermones más fuertes, ¿no? Y eso lo vemos allí en Mateo 23 del 5 al 11, ¿cierto? Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Dice que en la cátedra de Moisés, o dice en la enseñanza de Moisés se sentaban tanto los escribas como los fariseos, y ve que los agrupan en un solo punto. ¿Qué más podemos ver? Bueno, los escribas se hallaban entre los sacerdotes y levitas, ya lo dijimos, ¿sí? Al ser los sacerdotes los intérpretes oficiales de la ley, los escribas vinieron a ser una compañía independiente. Aunque nunca tuvieron poder político, llegaron a ser líderes del pueblo. Sus funciones con respecto a la ley. ¿Las tengo por acá? No. Las funciones con respecto a la ley: enseñarla, desarrollarla y usarla en relación con el Sanedrín, ¿sí ve? O sea, ellos la enseñaban y la usaban respecto a las decisiones que se tomaban en el Sanedrín. Recordemos que el Sanedrín era el consejo, digamos, el consejo superior de los judíos, ¿cierto? El tribunal de más alto
rango e importancia en Israel, ¿sí? Se dedicaban a los escritos sagrados, tanto históricos como didácticos, es decir, tanto a la ley, ¿cierto? Tanto a las tradiciones, como lo que habían enseñado otros. Y ellos daban gran importancia a elementos ascéticos, es decir, como restringirse de muchas cosas, ¿no? Mediante las cuales la nación estaba especialmente separada de los gentiles. Dice en su formulación, la piedad quedaba reducida a un formalismo externo, es decir, que era más la apariencia, ¿no? Y la gente, pues, las personas, eh, pues veían eso, ¿no? Esa pompa de esta gente. Bajo ello la vida vino a ser una carga, ellos mismos intentaban evadir algunos de sus preceptos. Mateo 23, versículo 16, hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor, ¿sí ve? Eso eran simplemente como parágrafos a la ley, ¿cierto? Ellos como que procuraban desligarse, ¿cierto?, de toda responsabilidad. Mediante sus tradiciones, la ley, en lugar de ser una ayuda en la vida moral y espiritual, vino a ser un instrumento para impedir el verdadero acceso a Dios. Lucas 11, 52 dice: hay de vosotros intérpretes de la ley porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis y los que entraban y a los que entraban se lo impedisteis. De ahí las severas denuncias del Señor contra ellos y contra los fariseos en Mateo capítulo 23, ¿sí? Entonces podemos ver que esta gente estaba llena de mucho conocimiento, pero su enseñanza no trascendía como la enseñanza del Señor. Y ahora vamos a seguir viendo en qué consistía, porque apenas estamos hablando de los escribas, ¿sí? Pregunta respecto a los escribas. Ellos enseñaban, ellos seguramente transcribían la ley, ¿sí? Creo que eso en cuanto a los escribas. Religiosos, pues profundamente, pero también tropezaron, ¿no? Tropezaron porque su concepto del Mesías era, pues no estaba adecuado a lo que ellos pensaban, y por eso el Señor les reprende tan fuertemente, ¿no? Porque era verdad, o sea, el Señor no pretende ofender, sino exponer a estas personas, ¿cierto? Quienes eran en realidad, ¿no? Bien, entonces vamos a dejarlo ahí, vamos a orar. Señor, te bendecimos y te agradecemos por tu palabra, por tu instrucción, por tu enseñanza, Señor. A ti damos la gloria, damos la honra, la alabanza, la exaltación, Señor, por concedernos, Señor, este tiempo. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque aún nos muestra la necesidad de vivir nuestro cristianismo, no solamente conocer de ti. Señor, ayúdanos a aplicar, Señor, tus enseñanzas, Dios, a no estancarnos, Señor, y no caer en lo que cayeron quizá los fariseos, los escribas, Señor, solamente tradiciones, solamente apariencia, pero no obediencia, Señor. Disponnos para ti, Señor. Sea tu Espíritu, Señor, haciendo que esta palabra germine en medio de nosotros y dé fruto, Señor. Tu palabra dice que nos has hablado, con tu palabra nos limpias, Señor, y nos has puesto para llevar fruto, y que ese fruto permanezca, Señor. Que ese fruto se vea en nuestra vida, en nuestros hogares, Señor, en lo que hacemos, en lo que vivimos, Señor. Tuya la gloria, tuya la honra y tuya la alabanza. Quédate en medio de nosotros, Señor. Te glorificamos, te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, Dios los bendiga.